voy a hablar de un tema que efectivamente es un tema bastante actual, es un tema que ocupa a muchos de nosotros. Quizá hablar de procesos cerebrales en el significado lingüístico o en el lenguaje no es muy nuevo, pero esa otra palabra intermedia, procesos corpóreos, resulta probablemente más novedosa, ¿no? La versión inglesa embodiment o embody se refiere a eso, la idea de que el lenguaje tiene algo de corpóreo, algo que va más allá de lo simbólico. La visión tradicional, clásica del cerebro asociado al lenguaje, pues es parte del siglo XIX. Dos grandes investigadores con verdadero talento, que fueron Broca y Wernicke, independientemente, desvelaron que hay dos estructuras cerebrales en el hemisferio izquierdo, junto a la fisura de Silvio, que tienen una cierta especialización en el lenguaje. Prueba de ello es que cuando se producen lesiones en el lóbulo frontal inferior izquierdo, la llamada área de Broca, pues la gente normalmente tiene afasia, algún tipo de afasia, ¿no? Y cuando se producen lesiones en la corteza temporal superior izquierda también, o en el giro angular, pues también se produce algún tipo de afasia, ¿no? En el caso de Broca, la afasia tiene que ver generalmente a grandes rasgos con la producción del habla, y en el caso de lesiones en el área de Wernicke tiene que ver más bien con la descodificación del habla, pero tampoco es una ciencia exacta. Hay lesiones de Broca que producen problemas de comprensión del lenguaje y viceversa, pero claro, eso tampoco es tan sorprendente porque las dos áreas tienen vínculos neurológicos muy estrechos. Hay zonas de conducción entre ellas y una estrecha comunicación bidireccional. Bueno, en cierta medida, el siglo XIX nos dio una versión aparentemente cerrada del cerebro y el lenguaje. Todo está bastante bien definido. Hay dos estructuras modulares situadas en el hemisferio izquierdo en el 90 y tantos % de la población, y tienen que ver con el lenguaje porque si se dañan se producen alteraciones del lenguaje muy patentes. Pero a medida que avanza la investigación, pues las cosas se complican. Y la complicación surge cuando pensamos que el lenguaje no es simplemente producción de palabras o interpretación de palabras. El lenguaje no es simplemente articular fonemas que ordenan secuencias de palabras y de oraciones, ni tampoco simplemente descodificar los sonidos del habla. El lenguaje tiene que ver con el significado. El lenguaje tiene que ver con la transmisión de mensajes para comunicarnos a las personas. Y aquí tenemos todo el problema del significado, que es uno de esos problemas que la ciencia cognitiva y la neurociencia muchas veces eluden, ¿no? Porque eso de la semántica, el significado, todo esto parece complejo. Y es más tranquilizador trabajar con procesos de lenguaje más de bajo nivel, reconocimiento de las palabras, producción de palabras, y olvidarse de esto del significado. De todos modos, hay un planteamiento tradicional sobre el significado, que es decir que el significado de las palabras son símbolos. Las palabras son símbolos, hasta ahí no hay ninguna duda. Las palabras son símbolos materiales que se pueden grabar, escribir, contar. Pero lo que dicen los simbolistas es algo más. Lo que dicen es que cuando nosotros entendemos palabras, lo que estamos haciendo es representarnos simbólicamente los conceptos a los que se refieren esas palabras. Básicamente, la comprensión del significado sería como una traducción. Traducimos de los símbolos externos, del habla, eso que está ahí fuera, a una especie de símbolos mentales. Algunos hablan incluso de un lenguaje mentalés. Y esta es la idea básica. Esos símbolos mentales, veremos luego, son amodales, no tienen nada que ver con el origen de la información, no tienen que ver con que esa información sea auditiva o visual o de cualquier otro tipo. Son abstractos y son arbitrarios. En cambio, la otra alternativa, que es la que vamos a defender
en esta sesión, tiene que ver con la idea de que el significado es una forma de representación corpórea, una forma de activación de representaciones perceptivas, motoras o emocionales. Vamos a ver un poquito más detalladas estas dos ideas. El significado simbólico, como decía, pues es un proceso de traducción. Esos símbolos internos, esos símbolos mentales, no tienen nada que ver con el contenido, es decir, la representación de una palabra, por ejemplo, la palabra mesa, pues da lugar a un símbolo mental que no tiene nada que ver con la experiencia visual de la mesa, ni con la experiencia auditiva de la mesa, ni con la experiencia táctil de la mesa, o la experiencia emocional o cualquier otra cosa. Es un símbolo descarnado, descorporizado, un símbolo abstracto y arbitrario. En cambio, la idea de significado corpóreo nos lleva a una idea que quizá es intuitiva, pero que no ha tenido demasiado éxito a lo largo de la historia, ¿no? Y es que las palabras, las oraciones, activan representaciones perceptivas y motoras. Por ejemplo, si yo escucho una frase como Luis clavó un clavo con el martillo, pues habría una representación fugaz de imágenes visuales, de imágenes motoras, del movimiento de clavar, de imágenes auditivas y hasta emocionales. Sería como una especie de representación de la experiencia muy parecida a la experiencia real, solo que más estilizada, más simplificada, más fugaz. Pero este es el carácter corpóreo al que nos estamos refiriendo. Claro, esto se entiende muy bien cuando estamos hablando del lenguaje cara a cara, cuando nos estamos comunicando con alguien acerca de lo que está pasando alrededor, acerca de la situación actual. La conexión entre las palabras y la percepción y la acción es evidente, ¿no? Yo digo, mira, esa pantalla brilla bastante. Tengo que conectar la palabra pantalla con esa experiencia perceptiva que estamos viendo, ¿no? O cuando yo me refiero a una acción concreta, por favor, coge ese vaso y ponlo en la mesa. Pues esa palabra, ese verbo coger, está asociado a un movimiento motor concreto que estoy viendo o que estoy ejecutando. En la comunicación cara a cara no hay duda, hay una conexión directa entre las palabras y las acciones y las percepciones. Pero incluso en la comunicación no directa, cuando leemos un libro o cualquier texto, la teoría corpórea del significado nos dice que las palabras activan simulaciones mentales. Aunque ya no estemos conectando directamente con la experiencia perceptiva y motora inmediata, sí estamos activando simulaciones internas de esas experiencias perceptivas. Y desde un punto de vista neurológico, esas simulaciones implican las mismas estructuras neurológicas que la propia acción o la propia percepción. Es decir, cuando yo estoy comprendiendo esa frase que indicaba antes, ¿no? Luis golpea el clavo con el martillo, pues se activaría, si pudiéramos registrar con gran precisión la actividad neurológica de una persona, se verían activaciones fugaces en las áreas visuales del cerebro, en las áreas motoras, en las áreas auditivas, etc. Esta es la idea. La cuestión es verdad. Es decir, es una idea que es bastante intuitiva en principio, pero como veremos no es aceptada por todo el mundo, ¿no? Los padres de esta idea corpórea son muchos, más que hablar de un gran genio o un gran Newton o Einstein de la corporeidad del lenguaje, pues es una idea con múltiples padrinos, ¿no? Por ejemplo, y además muy multidisciplinar. Tenemos lingüistas, psicólogos, expertos en inteligencia artificial o en robótica, neurocientíficos, filósofos, todos ellos, o muchos de ellos, bastante conocidos de mucha gente, ¿no? Y todos ellos pues han llegado a ideas parecidas a partir de planteamientos disciplinares diferentes. Bien, lo primero que vamos a ver son algunos datos empíricos. Como veremos al final de la charla, justamente hay un cierto debate, un debate bastante vivo, bastante intenso, entre los simbolistas y los corpóreos.
Pero los corpóreos cuentan a su favor algo importante, y son gente muy aficionada a la investigación empírica. Desarrollan estudios conductuales y estudios neurológicos para apoyar sus ideas. Sus ideas no se basan exclusivamente en argumentos, sino también en datos. No tanto así la gente que trabaja con una perspectiva simbolista, que se basa en planteamientos mucho más teóricos y desconectados de la investigación. Entonces vamos a ver una muestra solamente de algunos estudios conductuales y de algunos estudios neurológicos que favorecen la idea de corporeidad. En primer lugar, entre los estudios conductuales vamos a hablar de un paradigma que voy a mencionar las siglas en inglés, Action Sentence Compatibility Effect, o ACE, con lo cual simplificamos, ¿no? ACE es un procedimiento experimental en que no se registra la actividad cerebral, pero sí se registra la actividad motora. Y de lo que se trata es de pedirle a la gente, bueno, luego lo explico con más detalle, pedir a la gente que comprenda oraciones que describen acciones y al mismo tiempo ejecuten acciones. Y se trata de producir situaciones en las que hay compatibilidad o ajuste entre el significado de la oración que uno lee o comprende y la propia acción. Entonces vamos a ver precisamente dos cuestiones relacionadas con este procedimiento experimental, este paradigma ACE. En primer lugar, ver si el fenómeno existe, si ese fenómeno de interacción entre la comprensión del lenguaje de acción y la propia acción existe. Si esa interacción existe, todo indicaría que hay ciertos procesos compartidos entre comprender oraciones de acción y hacer acciones. Y además vamos a ver esa idea en el lenguaje convencional, pero también en un lenguaje no tan convencional, que son las metáforas. El paradigma ACE consiste en leer o escuchar una oración que describe una acción. Por ejemplo, una acción puede ser una acción de transferencia. Yo le di el libro a Luis, es una transferencia. O Luis me dio el libro a mí, es otra transferencia, pero en dirección contraria. La transferencia es un fenómeno muy común en la experiencia humana y está muy gramaticalizado, muy incorporado en el lenguaje, ¿no? En todas las lenguas hay expresiones de transferencia. Dar algo a alguien, entregar, lanzar, incluso transferencias abstractas como por ejemplo contar o decir, es una forma de transferencia. Contar una historia a alguien o alguien me cuenta una historia a mí. En todos estos casos hay una idea básica de transferencia de un agente que transfiere, un receptor que recibe y un objeto o una entidad que se transfiere. Bueno, pues cuando algunos investigadores, como Glenbury Cascia, por ejemplo, le pedían a los sujetos que entendiesen oraciones de transferencia del tipo de yo le di el libro a Luis, o Luis me dio el libro a mí. Oraciones así de sencillas. Y al final de la oración los sujetos tenían que mover el dedo, o mover la mano y dirigir una palanca hacia adelante o hacia atrás. Simplemente. Entonces, claro, se producen dos situaciones interesantes. A veces, la dirección de la transferencia que está en el lenguaje y la dirección del movimiento de la palanca coinciden. Por ejemplo, yo le di el libro a Luis y muevo la palanca hacia adelante. Eso lo llamamos ajuste o coincidencia. Y otras veces, en cambio, no coinciden. Yo le di el libro a Luis y muevo la palanca hacia mí, desajuste. La idea es muy sencillita, ¿no? Bueno, pues lo que observaron es que cuando hay coincidencia, cuando hay ajuste entre el significado de la transferencia y el movimiento de la mano, la respuesta manual es más rápida que cuando hay desajuste. Eso es interesante, y nos indica lo que decía antes, esa interacción indica que hay algo compartido entre la acción real, la acción física, la acción motora que pone en marcha los efectores y la comprensión de una oración. Si el lenguaje fuera completamente simbólico, abstracto, no tendría por qué haber ninguna interacción en absoluto. Pero los resultados son a veces un poco confusos porque otros investigadores
lo que encuentran es justamente lo contrario, que cuando hay una coincidencia, la respuesta es más lenta. Por ejemplo, cuando uno está comprendiendo verbos de acción manual, como agarrar, y al mismo tiempo se le pide que dé una respuesta manual, como apretar un botón, la respuesta es más lenta que cuando se cambia el efector. Por ejemplo, le decimos agarrar y tiene que apretar un pedal con el pie. Uno podría decir, bueno, si es agarrar y la acción es manual, debería facilitar, debería ser más rápida la respuesta. Pues no, es justo lo contrario. Es decir, que en algunos casos se da la situación de ventaja o respuesta más rápida cuando hay desajuste. Bueno, nosotros en una investigación reciente, pues justamente intentábamos ver por qué unas veces sale una cosa y otras veces sale otra. Y entonces utilizamos un mismo paradigma experimental en que lo que cambiábamos era el tiempo de la acción, el momento en que se producía la acción. Las oraciones son de este tipo, como vemos aquí, de transferencia. Mi amigo tenía una pelota de tenis y me la lanzó sobre la red, o mi amigo tenía una pelota de tenis y me la lanzó sobre la red. Bueno, es la misma oración, pero en algunos casos le pedíamos al participante que cuando llegaba el verbo de acción, el verbo de transferencia realmente, hiciese un movimiento en la misma dirección, o en dirección contraria. En este caso, por ejemplo, mi amigo tenía la pelota de tenis y me la lanzó. Si es mi amigo el que me la lanzó a mí y yo tengo que mover el dedo hacia allá, es incompatible, es desajuste, ¿no? En cambio, en este caso sería ajuste. Mi amigo tenía la pelota y me la lanzó y el movimiento lo hago hacia mí, coincide. Bueno, eso era la manipulación básica. Pero había otra manipulación importante, y es que la acción que el sujeto realizaba de mover el dedo y apretar una tecla se aplazaba más o menos, no era instantánea, sino que había un intervalo de tiempo variable. Unas veces era a los 100 milisegundos y otras veces era al cabo de 200 y otras veces era al cabo de 300 milisegundos. Para simular brevemente la idea del experimento, fíjense ustedes en cómo transcurría un ítem. Los sujetos recibían una especie de carretera, ¿no? En la situación real era más realista, ¿no? Una especie de carretera en perspectiva, y en el centro de la carretera iban recibiendo las palabras de una frase. Por ejemplo, esa es la manipulación básica que le indicaba al sujeto que tenía que mover el dedo. Había una especie de animación visual en que la palabra se acercaba a uno. Eso le indicaba al sujeto: mueve el dedo hacia ti. O bien había una animación en dirección contraria de alejamiento. Esa es la idea básica. Entonces, cuando la animación era hacia uno, el sujeto movía el dedo y apretaba la tecla próxima. Cuando la animación era hacia afuera, tenía que apretar la tecla distante. Esta era la disposición de las teclas. Primero, el participante tenía el dedo en medio, en una tecla de descanso, y cuando aparecía ese indicador, esa animación, pues apretaba la tecla que estaba hacia adelante o hacia sí mismo. Y lo que vemos aquí, en el tiempo de respuesta, bueno, como les decía antes, la manipulación más importante en este estudio era el tiempo, porque ese indicador, esa animación hacia uno o hacia otro, o hacia distancia, aparecía a los 100 milisegundos, a los 200 o a los 300 milisegundos de aparecer la palabra crítica, el verbo lanzó. Entonces lo que vemos aquí es qué pasa cuando la animación ocurre a los 100 o 200 milisegundos y le indica al sujeto mover el dedo en la dirección correspondiente. Y lo que vemos es bastante sorprendente. Vemos que cuando hay coincidencia, cuando hay ajuste, el movimiento es hacia uno mismo y el significado de la transferencia también es hacia uno mismo, entonces la respuesta es más lenta. O cuando el movimiento es hacia otro, el movimiento de la mano es hacia adelante y el significado de la transferencia también es hacia otro, también hay interferencia. Es decir, en este caso encontramos no facilitación sino interferencia. Pero
cuando aumentábamos el tiempo, cuando el movimiento del sujeto venía indicado por un índice más tardío, 350 milisegundos después, se invertía exactamente el efecto. Lo que había era un efecto de facilitación o priming, es decir, la condición de ajuste, movimiento hacia mí y significado de la transferencia hacia mí, la respuesta es más rápida, y en el movimiento hacia otro y significado de la transferencia hacia otro también es más rápido. Es decir, que hay como dos fenómenos distintos. Se entiende ahora que lo que encuentran unos autores y otros depende mucho de el timing, de la temporalización de los fenómenos. En un primer momento, en esa primera ventana temporal de 200 milisegundos, se produce interferencia. ¿Por qué se produce interferencia? No es tan extraño, porque le estamos pidiendo a esa persona que en un instante dado ejecute dos tareas que comparten las mismas estructuras neurológicas, que piden recursos de la misma red neurológica, sin duda motora. Entonces lo que se produce ahí es un efecto de sobrecarga, un efecto de interferencia producido por esa demanda concentrada en el tiempo, en esa ventana temporal tan breve, ¿no? En cambio, cuando se deja más tiempo, ya no se produce esa interferencia porque la resonancia que ha producido el lenguaje, la resonancia motora que ha producido el lenguaje, se ha disipado. Es decir, que parece que cualquiera que sea la representación motora que uno construye cuando entiende el lenguaje de acción, es una representación muy breve, que ocurre en aproximadamente 200 milisegundos. Y eso coincide con algunos datos neurocientíficos que veremos luego. De momento, quedémonos con la idea de resonancia neuronal. Es una idea interesante porque es bastante intuitiva. Cuando nosotros entendemos una oración que describe acciones, resuenan ciertas neuronas de la corteza motora, hay una especie de resonancia, una especie de eco de esas neuronas motoras, y aunque aquí no se ha medido directamente, hay una evidencia indirecta de que así es. La idea de resonancia motora, de resonancia neuronal, por lo tanto, pues es el mensaje que hay que sacar de este tipo de investigaciones. La segunda cuestión relacionada con anteriores, ¿y qué pasa con el lenguaje más abstracto? Porque claro, oraciones de transferencia como entregar, lanzar, etcétera, pues se refieren a cosas muy concretas, ¿no? Acciones muy concretas. Pero el lenguaje humano es abstracto, como veremos también más tarde. Y cabe la posibilidad de que con el lenguaje abstracto pues no haya ningún tipo de representación corpórea. Entonces vamos a hablar un poco de las metáforas, que es un tipo de expresión lingüística que se refiere a ideas abstractas. Pero también es cierto que las metáforas, aun refiriéndose a ideas abstractas, utilizan lenguaje concreto. Las metáforas utilizan palabras perceptivas o palabras motoras, ¿no? Por ejemplo, pues hay metáforas de esfuerzo, ¿no? Le empujó a presentarse al examen. Pues no es un empujón material, es un empujón metafórico, ¿no? Y como eso, pues hay muchísimas metáforas. Hay metáforas emocionales. Me duele que me ignoren. Pues hay estudios que demuestran que se activan áreas neurológicas del dolor cuando una persona siente exclusión social. O sea que las metáforas tienen al final una base neurológica muy clara, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en un tipo de metáforas muy concretas, hay muchísimas, que son las metáforas orientacionales, que son interesantes porque fueron descritas por Lakoff y Johnson, que son dos lingüistas muy interesantes, lingüistas cognitivos, que allá por el año 80 pues escribieron un libro seminal, ¿no?, como dicen los sajones, sobre el tema de las metáforas. Sacaron las metáforas de la trastera de la literatura y de la poesía, no porque sea una trastera en realidad, pero que no estaba en la ciencia. Las metáforas no estaban incorporadas al estudio científico cognitivo. Y ellos pues las sacaron de ese destierro más literario y las aproximaron al estudio científico. Entonces, en concreto, vamos a hablar de las metáforas orientacionales, que llamaban ellos, que son las metáforas arriba-abajo.
en inglés, en español y probablemente en todas las lenguas del mundo, hay multitud de metáforas que se refieren a movimientos hacia arriba o hacia abajo. Una persona está escalando puestos en su empresa, es una metáfora, ¿no? O después del divorcio se hundió en la depresión, es otra metáfora, ¿no? El movimiento hacia arriba y el movimiento hacia abajo aparecen por todas partes. Lakoff y Johnson dicen que al menos todos estos conceptos están organizados en torno a arriba y abajo. Lo bueno está arriba, lo malo está abajo, mayor cantidad está arriba, la bolsa sube, o la bolsa baja hoy en día. El poder está arriba, se encaramó a las altas cotas del Estado, del poder. La falta de poder, en cambio, está abajo. La alegría está arriba, la tristeza está abajo. El triunfo en general supone movimiento hacia arriba. La consciencia está arriba, la inconsciencia está abajo. Cayó en un sueño profundo, está abajo, ¿no? La salud está arriba, la enfermedad abajo, etcétera, etcétera. Y eso ocurre, pues, probablemente en todas las lenguas, ¿no? La cuestión es, realmente esas metáforas tienen también una base corpórea. Y hay algunos datos muy interesantes en ese sentido. Por ejemplo, cuando se le pide a la gente tareas curiosas del tipo de evaluar una serie de palabras según su valencia emocional, ¿no? ¿Es positivo o es negativo? Bueno, pues cáncer es negativo y fiesta es positivo, ¿no? Bueno, pues cuando a esas personas se le ponen las palabras positivas en la parte alta de la pantalla y las negativas abajo, las respuestas son más rápidas que cuando es al revés, cuando se le ponen las palabras positivas abajo y las negativas arriba. Es decir, la posición espacial tiene que ver con la conceptualización. Y lo mismo, quizá este es más curioso todavía, un estudio reciente de Casasanto, en que se le pedía a la gente una tarea de subir canicas o boliches, ¿no? Colocarlos de una caja que estaba abajo en una caja que estaba encima. Y a otras personas se les pedía lo contrario, bajar las canicas de la caja que está arriba a la que está abajo. Y mientras estaban haciendo esa tarea, se les pedía que recordasen episodios de su vida. Pues bien, los que subían los boliches o las canicas recordaban más cosas positivas y los que las bajaban recordaban más cosas negativas. Sorprendente, ¿no? Y en fin, muchos otros estudios van en esta misma línea, ¿no? Si uno tiene que juzgar quién es más poderoso, si los amos o los criados o los esclavos, pues si el poderoso está en la parte alta de la pantalla, la respuesta es más rápida, y si el no poderoso está en la parte baja, también la respuesta es rápida, y cuando hay conflicto entre la posición y el poder, pues la respuesta es más lenta. Bien, en nuestro estudio lo que hicimos fue aplicar el mismo paradigma ACE que acabamos de ver hace un instante, pero con metáforas. En realidad no era solo metáforas, sino tres tipos de oraciones. Unas literales, por ejemplo, el viento en la playa hizo volar la cometa, esto es una descripción de un evento perceptivo, o la detonación hizo derrumbar el edificio. Otras que eran realmente metáforas, su talento le hizo alzarse con la victoria, su adicción a la droga le llevó a caer al abismo. Y otras, una tercera categoría, que eran oraciones que eran literales. Aquí no hay ningún verbo de movimiento. Eran literales, pero coincidían en su significado con las metáforas. Eran el equivalente literal a las metáforas. Entonces, mientras las personas leían una de estas oraciones, al llegar el verbo, tenían que mover el dedo hacia arriba o hacia abajo, igual que antes, solo que ahora el movimiento era en vertical. Y del mismo modo que antes, unas veces había ajuste o coincidencia entre el movimiento del dedo en vertical y el movimiento expresado por el verbo, que era hacia arriba o hacia abajo. Unas veces había coincidencia y otras veces desajuste. Los resultados los tenemos aquí sintetizados, tanto para las oraciones literales, como alzar la cometa, como para las metáforas, como hundirse en la depresión, como para las abstractas, y esto quizás es lo más curioso, ¿no? En este caso está claro que lo que hay es un efecto de facilitación. Si la dirección de la
oración literal es movimiento hacia arriba y el movimiento del dedo es hacia arriba también, la respuesta motora de mover el dedo es más rápida, y cuando la dirección del verbo de la frase es hacia abajo y el movimiento del dedo es hacia abajo, pues también es más rápido. Y en las metáforas exactamente igual, incluso el efecto es algo más potente estadísticamente que en las literales. Y quizá lo más curioso es que también en las oraciones abstractas. Las oraciones abstractas no tienen verbos de movimiento. Triunfar y fracasar no son verbos que indiquen un movimiento en vertical. Y sin embargo, triunfar producía una respuesta de movimiento del dedo hacia arriba más rápida que fracasar. Y lo mismo en el caso del movimiento del dedo hacia abajo. Por lo tanto, vemos aquí una clara interacción, no solo para el lenguaje literal, concreto, sino también para el lenguaje más abstracto. Esto último quizá es lo más sugestivo, porque Lakoff y Johnson, los dos personajes que les mencionaba antes, los dos grandes lingüistas cognitivos, insistían mucho en que realmente las metáforas no son simplemente palabras. Las metáforas son sistemas de conceptualización de la realidad. Nosotros entendemos, conceptualizamos el mundo en términos de conceptos que se organizan arriba y abajo. El bien, la salud, la inteligencia, etcétera, es arriba y los opuestos son abajo. Y entonces, aunque no utilicemos una metáfora, aunque utilicemos una frase literal, ese sistema metafórico está funcionando de todos modos, porque es un modo de entender la realidad, un modo corpóreo. Bien, hasta aquí estudios conductuales. Ahora vamos a ver brevemente algún estudio neurológico que lo que intentan es desvelar realmente actividad cerebral relacionada con el significado corpóreo, no ya indirectamente a través de respuestas motoras, sino directamente en la actividad cerebral. Y hay todo un conjunto de estudios que no vamos a ver muy detalladamente, que demuestran que los verbos y las frases que describen acciones activan áreas de la corteza premotora y motora, en mayor o menor medida, siempre en menor medida que una acción real, pero también significativa. Por ejemplo, los estudios de Pulver-Miller, que fueron los pioneros en este campo, le presentaban a los participantes palabras que indicaban acciones de la boca, de la lengua en concreto, de las manos o de los pies. Por ejemplo, agarrar es de la mano, soplar es de la boca y pisar es de los pies. Y además era una tarea muy tonta, una tarea en que simplemente se le pedía a la gente que escuchase, no tenían que hacer nada más, que escuchase esos verbos de acción que correspondían a 3 efectores distintos del cuerpo humano. Entonces, aquí tenemos algunos resultados interesantes. El gráfico de la izquierda muestra las activaciones cerebrales que hallaron Pulver-Miller y sus colaboradores cuando la gente realizaba las acciones, cuando hacía movimientos de la mano, cuando hacía movimientos del pie, cuando hacía movimientos de la boca. Y bueno, aquí realmente no se descubre nada extraordinario, porque lo que se ve son activaciones en áreas somatotópicas que se sabe desde hace mucho tiempo que tienen que ver con los movimientos correspondientes. Es decir, la corteza motora está especializada por áreas que corresponden a efectores diferentes. Esta corresponde a esta, y además en la corteza medial también pues tiene que ver con el movimiento de los pies o de las piernas. Esta otra tiene que ver con movimientos de las manos y esta tiene que ver con el movimiento de la boca. Lo más interesante es que cuando escuchaban verbos de acción se dan activaciones que en parte se solapan con las áreas de la corteza somatotópica de las propias acciones. Esto es lo más importante de todo. Ese solapamiento no es perfecto, ni por supuesto es una activación tan masiva, pero es suficientemente ilustrativo. Vemos aquí que esto corresponde a verbos de movimientos de los pies, a verbos de movimientos de las manos y a verbos de movimientos de la boca. Finalmente, y este es el último estudio, es un trabajo nuestro en que tratábamos de ver algo parecido, en qué medida los verbos de acción activan áreas motoras, pero manipulando no el verbo, sino el esfuerzo que implica la acción. Un mismo verbo de acción puede describir una acción
esforzada o menos esforzada. Por ejemplo, levantar un cuaderno pues es poco esforzado, pero levantar un piano es bastante esforzado, ¿no? El verbo es el mismo, pero la acción implícita es esforzada en un caso y en otro. Y sabemos por los estudios neurocientíficos que cuando uno ejecuta realmente una acción más esforzada, se activan más masivamente las áreas motoras de la corteza motora correspondientes. Entonces queríamos ver si eso mismo ocurrirá cuando el lenguaje describe acciones más o menos esforzadas. Y por otra parte, un segundo tema que quizá ahora no hay que insistir mucho, también queríamos ver si eso mismo, si esa misma activación en función del esfuerzo ocurría no solo con oraciones concretas, sino con oraciones un poco más abstractas que llamamos contrafactuales, ¿no? Bueno, aquí vemos unos cuantos ejemplos, que es la forma de ver el experimento. Como Daniel celebraba su boda, está levantando su copa, esto sería poco esfuerzo. Esta otra sería bastante esfuerzo, ¿no? Aunque la novia recién casada sea delgada y estilizada, etcétera, pero bueno. El primer día, exacto. Y luego había dos versiones idénticas, pero en contrafactual. Contrafactuales que se describen esas acciones, pero como hipotéticas, no como reales. Entonces, bueno, esto tenía su interés porque una descripción hipotética no es una descripción del mundo real, es solamente una especie de fantasía, ¿no? Y podría darse caso de que en los contrafactuales no hubiese representaciones motoras. Resultados. Bueno, aquí vemos, explico brevemente, todo eso verde, tan estupendo, esa activación tan masiva, no es la más importante. Esa activación tan masiva corresponde a una acción real, corresponde a que se le pedía a la gente que apretase una pelota en las manos, ¿no? Y entonces, bueno, no tiene nada de extraño, pues hay una activación en áreas motoras y premotoras. Más interesante es esa zona que en parte se solapa con la acción motora. Esa zona corresponde al efecto del esfuerzo. Las oraciones que se referían al esfuerzo, como a más esfuerzo, como levantar la novia, levantar el piano, etcétera, activaban más esa región concreta, que es la corteza parietal inferior izquierda. Ahí aparece la derecha, pero es porque a los radiólogos les gusta invertirlo, ¿no? Pero en realidad, sí, no sé por qué. Tengo que cambiarlo. Y esa zona es interesante. En cierta medida puede ser un poco decepcionante decir, bueno, ahí no hay áreas motoras, no está la corteza premotora y motora que corresponde a zonas más anteriores y medias. Pero no olvidemos que esa zona en concreto, la corteza inferior parietal izquierda, tiene que ver con la acción también. En concreto tiene que ver con la planificación de la acción, tiene que ver con la comprensión de la acción. En realidad es una de esas zonas que corresponde a la red de neuronas espejo, ¿no? Las neuronas espejo incluyen neuronas motoras y premotoras, pero también neuronas en la corteza parietal inferior izquierda. Entonces, eso es una buena noticia porque es sensible específicamente a la cantidad de esfuerzo del lenguaje. Aquí ya no hay acción ninguna, sino puro lenguaje. Y, curiosamente también, cuando vemos por separado las frases contrafactuales, es decir, las más abstractas, y las factuales, el efecto es el mismo. El alto esfuerzo en esa región parietal produce más activación que el bajo esfuerzo, tanto si la oración es una oración concreta como si es hipotética. Bueno, esto es lo mismo, pero correspondiente a la actividad específica del contrafactual. Esto es interesante también porque se activa una región que en parte es motora, es la corteza frontal superior, pero es una región que tiene mucho que ver con la resolución de conflicto entre conductas alternativas. Cuando uno tiene que tomar decisiones, se activa esa región y otra región que es el cingulado anterior, que también se activaba en nuestro caso. Y entonces resulta comprensible que las frases contrafactuales, que son más complejas, que son como una especie de deliberación entre dos posibilidades, activen justamente esta región. Conclusiones generales. Los datos conductuales
y neurológicos apoyan la activación de procesos sensoriomotores, lo que llamábamos resonancia, y están estos procesos asociados al significado de las palabras y de las oraciones, de acción. La corporeidad podría extenderse también al lenguaje que describe experiencias visuales, auditivas, olfativas, emocionales, etc. De hecho, se ha hecho, pero en nuestro caso nos hemos circunscrito al lenguaje de acción. Y esa resonancia motora ocurre en el lenguaje literal, en el lenguaje concreto, pero también en otro lenguaje menos concreto, como son las metáforas y las oraciones contrafactuales, que describen situaciones hipotéticas. Finalmente, hay un debate. Esta historia que les he contado, claro, es una historia bastante sesgada, porque la he contado desde el punto de vista de mis propios intereses y creencias científicas, ¿no? Pero el simbolismo, que es la visión tradicional, tiene una larguísima historia, y una historia de éxito además. Ha dado lugar a las ciencias cognitivas, ¿no? El supuesto de que, en última instancia, los procesos mentales tienen una base simbólica, ¿no? Nuestra memoria, el significado, la materia prima de nuestros pensamientos es simbólica, es una idea muy atractiva, y es una idea que tiene sus orígenes en la propia psicología cognitiva, que se inspiró mucho en la idea de ordenadores, ¿no? De máquinas simbólicas. Pero, claro, cuando aparecen todos estos datos, de los cuales yo solo les he contado una pequeña muestra, estos datos de carácter corpóreo, los simbolistas reaccionan, y reaccionan muchas veces con escepticismo, y aunque se creen los resultados, no creen la interpretación de los resultados que hacemos los corpóreos, ¿no? Entonces hay gente que escribe artículos muy interesantes, como Mahon y Karamazov, que critican la idea corpórea, y a veces se reúnen, como hace unos años nos reunimos en Tenerife, un grupo de corpóreos y simbolistas, y debatimos, ¿no? Yo creo que es la primera vez en la historia que ocurrió, y a partir de ahí pues se publicó un libro y, en fin, el debate resultó fructífero, yo creo. Entonces voy a ver algunos argumentos, primero a favor de la corporeidad y luego a favor del simbolismo, ¿no? Y dejo abierto el tema para que se debata, o para que otro día nos reunamos y debatamos. ¿Por qué tiene sentido y ventajas hablar de un significado corpóreo? Primero por mecanismos evolucionistas de todos conocidos, ¿no? Como por ejemplo la exaptación, el hecho de que a lo largo de la evolución de las especies pues es muy frecuente que una estructura o un sistema que se ha desarrollado con una determinada función amplíe o extienda sus funciones a otra cosa diferente. Hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Pero quizá uno bastante divertido es el tema de las plumas de los dinosaurios, ¿no? Los dinosaurios, según se sabe por los restos fósiles, pues tenían plumas, muchos de ellos, y no volaban, evidentemente. Entonces, ¿para qué tenían las plumas? Para una función particular, que era protegerse de las inclemencias del tiempo, ¿no? O contra el frío, contra el calor. Lo que pasa es que ese mismo sistema de plumas, ese mismo mecanismo, evoluciona a lo largo de las especies hasta dar lugar a las aves, y en las aves adquiere una función distinta por exaptación. Es decir, esa función inicial se amplía, se extiende a algo totalmente distinto y mucho más sofisticado, como es el vuelo de las aves, ¿no? Entonces, nada tendría de extraño que ocurriese algo parecido con los sistemas sensoriomotores. Una gran parte de la masa neurológica del cerebro humano está destinada al procesamiento perceptivo, motor y emocional. Es un tema del que no he hablado, pero también lo considero muy corpóreo, ¿no? Hay una inmensa cantidad de masa nerviosa dedicada a eso, y sigue dedicada a eso, ¿eh? Seguimos utilizando una amplia red neuronal para movernos, para interactuar con los objetos, para desplazarnos, y lo mismo para la percepción visual, etcétera, etcétera. Entonces la cuestión es que esos mismos sistemas cerebrales se han reutilizado, o se han podido reutilizar, cuando emerge el lenguaje sofisticado que tenemos las personas.
Ese lenguaje no surge de la nada, no es un módulo implantado artificialmente, surge sobre un cerebro de nuestros antecesores primates que tenía ya unas funciones motoras y perceptivas, y lo que hace es reutilizar parte de ese tejido nervioso, de esas redes nerviosas, para las mismas funciones de representación del significado. Un segundo argumento es el propio desarrollo del lenguaje. Hay que explicar cómo emerge el significado de las palabras. Los niños no nacen sabiendo español o inglés o chino, ¿no? Y en cierto momento pues empiezan a adquirir el lenguaje, pero adquirir el lenguaje no es solamente lo que algunos psicolingüistas han estudiado, que es ver cómo aprenden a discriminar los fonemas de la lengua y cómo aprenden a articularlos. Por supuesto, todo eso es lenguaje, pero hay otro aspecto importante del lenguaje, que es el significado de las palabras y de las oraciones, cómo el niño aprende que mesa se refiere a determinado tipo de objeto y agarrar o saltar se refiere a determinado tipo de acciones. Entonces, esa asociación entre lenguaje y acción solo se puede adquirir en un contexto muy corpóreo, en lo que algunos llaman el contexto de la acción, ¿no? El desarrollo del lenguaje ocurre justamente porque el niño interactúa con los objetos y con las personas, y al mismo tiempo las palabras están asociadas a esos objetos y personas y acciones. Solo de esa manera, con esa asociación entre los sonidos de las palabras y los eventos perceptivos y motores, se puede adquirir el significado. Eso es obvio, ¿no? Y eso no lo niegan ni siquiera los simbolistas, ¿no? Lo que pasa es que los simbolistas dicen, bueno, vale, en el aprendizaje sí, pero luego ya en la edad adulta uno se descarga de todo ese aparato sensorio-motor y corpóreo que es muy pesado, ¿no? Que no hace falta. Bien, otra ventaja de la corporeidad es la interfaz con el mundo. Si el significado activa representaciones sensoriales y motoras, es mucho más fácil conectarlo anclar el lenguaje con las cosas, con los eventos, con las acciones. Esa conexión es directa, mientras que si el lenguaje es totalmente simbólico y abstracto, siempre permanece el misterio de cómo es posible que esas representaciones internas, arbitrarias, abstractas y amodales, como dicen los simbolistas, cómo se conectan luego con la experiencia perceptiva, etcétera, etcétera. En cambio, en el caso del significado corpóreo, la conexión es inmediata, puesto que el propio lenguaje es corpóreo. También la comunicación, el hablante y el oyente deben alinear sus representaciones. No siempre nos entendemos, pero más o menos lo hacemos, ¿no? Cuando las dos personas se comunican, hay algo parecido a la comprensión mutua, y esa comprensión mutua solo se explica si hay lo que algunos psicólogos como Barrow llaman alineamiento, una especie de ajuste entre las representaciones de uno y de otro, si no, no habría comprensión real. Ese alineamiento será más sencillo si ambos interlocutores, el que habla y el que escucha, utilizan la misma maquinaria sensoriomotora que compartimos. Mucho más fácil ese alineamiento que con un sistema de representación simbólico que no sabemos exactamente cómo es. También la evaluación emocional. Ahora sí voy a hablar un poco de las emociones. El lenguaje tiene un carácter muy emocional. Eso se ve muy bien cuando uno lee una novela, ¿no? Las novelas despiertan muchas experiencias corpóreas en cierta medida, visuales, motoras, etcétera, pero sobre todo emocionales. El tono emocional de las historias es algo que nos afecta más directamente, ¿no? Y esas emociones tienen un carácter corpóreo, tienen una manifestación que se puede medir. Por ejemplo, las palabras emocionales activan representaciones en los músculos de la cara, en los músculos expresivos de la cara, ¿no? Las palabras de carácter emocional activan representaciones, no representaciones, sino activan señales electromiográficas en los músculos de las expresiones faciales. Corporeidad total, ¿no? Bueno, y eso tiene una ventaja, porque las emociones nos conectan con la evaluación biológica de las situaciones. Esto lo dijo muy bien Antonio Damasio, cuando decía que todo el sistema límbico, especialmente la amígdala, nos dan a los humanos y en general a cualquier especie animal
nos dan una posibilidad de evaluación rápida del valor adaptativo, del valor de supervivencia de los estímulos. Nos permiten huir cuando es necesario, nos permiten atacar cuando es necesario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo interesante es que el propio Damasio dice, no solamente las experiencias que tienen un valor biológico directo, como por ejemplo la amenaza de un depredador, sino también experiencias mucho más abstractas, como la interacción social, tienen una fuerte conectividad con la amígdala, hay una fuerte conectividad entre áreas corticales y la amígdala, que nos permiten una evaluación emocional inmediata, o quizá no tan inmediata, pero una evaluación emocional del valor adaptativo de experiencias más abstractas, más simbólicas, como lenguaje. Argumentos en contra. Bueno, ahí no me voy a detener tanto. Pero hay algunos importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa con el lenguaje abstracto? Este es el mayor desafío de las teorías corpóreas. El mayor desafío. Las teorías corpóreas se comportan muy bien cuando hay que explicar fenómenos muy concretos como la comprensión del lenguaje de acción, la comprensión del lenguaje visual, etc. No hay duda de que hay representaciones activadas ahí de carácter corpóreo. Pero ¿qué pasa cuando entendemos no ya frases muy abstractas como la filosofía de Kant, por ejemplo, sino incluso palabras abstractas que utilizamos todos los días, como las palabras gramaticales no, aunque, o nombres muy abstractos como verdad, justicia, etcétera, etcétera? En esos casos también se producen representaciones corpóreas. Es una cuestión importante que hay que dilucidar. Hemos visto que en el caso de las metáforas, que son abstractas, sí se producen activaciones corpóreas, pero hay que ir a cosas mucho más sensibles, como las palabras muy abstractas del tipo de no, aunque, porque, etcétera, etcétera. Luego hay otro ataque de fondo a la corporeidad, es decir, bueno, sí, nos creemos que hay unos resultados corpóreos, pero esos resultados son esencialmente correlacionales. Cuando se comprende un verbo de acción se activan áreas motoras, pero eso no significa que esa activación sea realmente funcional. Es un efecto correlacional, puede que no tenga importancia ninguna, puede que esas activaciones sean como fenómenos asociativos que luego se disipan y no contribuyen realmente a entender nada. Podría ser que la activación motora no sea el significado, en definitiva. Y luego hay un tipo de argumento adicional, que es que los sistemas simbólicos pueden imitar ciertos comportamientos que parecen corpóreos. Por ejemplo, hay algunos estudios muy espectaculares que consisten en analizar estadísticamente corpus de lenguaje, artículos de periódicos, y tomar los nombres de las ciudades y, haciendo un simple cómputo estadístico, aplicando ciertos algoritmos estadísticos a los nombres de las ciudades, se extrae una solución matemática que nos da las distancias entre las ciudades. Es decir, en el lenguaje, el patrón estadístico que emerge del lenguaje permite imitar algo que es muy corpóreo, que es la distribución topológica de las ciudades, no solo la distancia, sino dónde están situadas unas respecto a otras. Entonces, algunos dicen, bueno, todo es así. Los símbolos tratados de cierta manera permiten imitar los comportamientos corpóreos. Por eso es por lo que las futuras investigaciones tienen que aclarar una serie de cosas. Quizá la más importante es esta, ¿no? La resonancia motora es un aspecto funcional. Entonces, algunos estudios que se están realizando, algunos de ellos en nuestro laboratorio, intentan ver que efectivamente las representaciones corpóreas pueden ser funcionales. Por ejemplo, se está viendo que con los pacientes de Parkinson, por supuesto, tienen alterado su comportamiento motor, ¿no? Tienen dificultades para coordinar movimientos, para iniciar movimientos, etc. Pero se está viendo que también tienen dificultades para comprender los verbos de acción, particularmente. Luego, eso nos da un toque de atención diciendo, cuando hay daño cerebral en áreas motoras, eso no solo afecta a la motricidad en sí, sino también a la comprensión del lenguaje de acción. Los estudios de TMS puede ser otra vía. Si estimulamos áreas motoras
mediante estimulación magnética transcraneal y desactivamos momentáneamente, claro, ciertas áreas motoras, no solamente se alteraría la motricidad, sino la comprensión del lenguaje de acción. Y efectivamente hay datos en esa línea. Y, en fin, los estudios de plasticidad inducida que no voy a mencionar ya. Y, finalmente, creo que el planteamiento corpóreo no solamente es un trabajo de laboratorio, sino que puede tener implicaciones prácticas. Implicaciones tanto en el campo clínico como en el campo educativo. La rehabilitación del lenguaje en pacientes cerebrales podría beneficiarse de entender bien los mecanismos del significado corpóreo, el aprendizaje de una segunda lengua o el entrenamiento para mejorar la comprensión lectora en niños o estudiantes que tienen dificultades de comprensión. Bueno, estos son algunos de los colaboradores del equipo NeuroCog de La Laguna y estos son algunos otros colaboradores de varios sitios del mundo. Muchas gracias por su atención.